Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 25317. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Somos Saga, resistencia y durabilidad. Hidracerca, riego por goteo. Papel ahumado Solar Diamond, la solución. Banco Plaza, tú cuentas. El éxito no tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Víctor Clark. Él es diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigente del PSV. Y bueno, creo que eres el segundo de a bordo en la jefatura del bloque parlamentario, ¿es así, no? Bueno, sí, estamos ahí en la coordinación del bloque. Está en la coordinación del bloque. Compañero Héctor y después viene, yo en la... Exactamente. Bueno, nuestra etiqueta, Víctor Clark a la Una. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, vale, muchos temas para conversar. Podemos comenzar por lo internacional, chicos. Vamos de lo internacional a lo nacional. Este proceso electoral en Ecuador ha generado mucha expectativa porque, bueno, se esperaba una definición el domingo y resulta que van a todavía demorar algunos días, 2, 3 días, para saber en definitiva si el candidato Lenín Moreno gana o no en primera vuelta, o si hay una segunda vuelta. Y mucha gente asocia este resultado electoral a la propia situación política venezolana y a lo que puede pasar en América Latina, porque por ejemplo una derrota en una segunda vuelta, si llegara a ser la segunda vuelta, una eventual derrota del candidato de la Alianza País, implicaría más cambios en la correlación en UNASUR, por ejemplo, y en otras instancias. Hay quienes quieren adelantarse a las lecturas, Vladimir. Lo primero es que es indiscutible que Lenín Romero está en estas horas esperando la decisión final del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el cual nosotros también respetamos la democracia, las instituciones y los asuntos internos de los ecuatorianos, cosa que he visto por las redes, por algunos medios de comunicación de la derecha internacional, y querer politizar internamente la democracia ecuatoriana, bueno, con todos los señalamientos y con todas las campañas feroces en asociarle al chavismo, en asociarle a las relaciones políticas de hermandad que se ha podido tener durante todos estos años y darle un tinte obviamente político internacional que no tiene. O sea, nosotros esperamos y respetamos la decisión que tome el pueblo ecuatoriano, esperamos la decisión que anuncie el Consejo Nacional Electoral, lo que es evidente de que Lenín Romero está a solo un pequeño porcentaje de ganar en primera vuelta, o en dado caso de la segunda vuelta estaría en condiciones también de mantener la primera opción, porque al final nosotros sabemos las divisiones que también pudiera tener la derecha ecuatoriana desde el punto de vista político en sus opciones. Pero es evidente, por supuesto, el contexto sobre el cual geopolíticamente se le quiere ubicar a esto como una derrota hacia las posturas nuestras, de izquierda, bolivariana, encabezadas por el comandante Chávez y sostenida obviamente por nuestra política exterior, bueno, que ha estado establecida en lazos de hermandad, de cooperación, de trabajo, y allá el ataque feroz que hemos sabido en los últimos meses, en los últimos 2 años, ha arreciado sobre América Latina. Claro, de todas maneras, si llegara a producirse el triunfo en primera vuelta de Lenín Romero, el chavismo en Venezuela lo va a celebrar como una victoria propia. Y si ocurre lo contrario, pues la oposición dirá, perdió el chavismo en Ecuador. Es innegable que el efecto que tiene un resultado electoral en cualquier país donde esté gobernando alguien afín al chavismo, tiene en Venezuela. Eso es inevitable, ¿no? Bueno, mira, si la lectura es, Vladimir, de que el chavismo tiene tanto peso, tanta influencia en pueblos hermanos, en posiciones democráticas, políticas, de alternativas políticas en cada uno de los países de América Latina, nosotros lo asumimos como un compromiso de trabajo, de construcción de una América Latina que en primer lugar resuelve internamente los asuntos y su destino común regional sin ninguna injerencia y sin ninguna intervención y sin ninguna manipulación de poderes y de imperios, no solamente norteamericanos, sino centros también de poder que influyen en las decisiones de gobiernos y de democracias en América Latina, como sabemos fue tutelada por décadas, Vladimir, y tú sabes muy bien en la década de los 60, en los 70, cómo muchas veces se amparó dictadura
o pseudodemocracias que al final se alejaban de llamarse en verdad gobiernos y democracias auténticas y que bueno, fue amparadas por la OEA, fue amparadas por los gobiernos de Estados Unidos. Nosotros creemos en que América Latina tiene la obligación del siglo XXI seguir construyendo mecanismos directos, propios, genuinos, en el curso de la madurez política de su democracia, de sus pueblos. Ahora, querer contaminar y al final hacerle el trabajo flaco o fácil a los intereses, en este caso, de las oligarquías y de las burguesías, que al final lo que sí tienen claro es que los proyectos neoliberales en América Latina son proveedores de materia prima barata, que al final la desregularización laboral para los pueblos de América Latina. Ahí está, bueno, países hermanos que yo no quisiera personalizar o mencionar en lo específico, pero ahí también está el resultado de eso. Por supuesto que el ataque hacia Venezuela es clave porque saben del liderazgo, de la influencia y del peso que nosotros vamos a seguir teniendo en Venezuela gracias a una política genuina, soberana, que a costa de muchas presiones, de muchos ataques, la hemos sostenido y por eso hoy por hoy tú ves cadenas internacionales queriendo politizar la decisión y la situación interna de la elección de Ecuador, gritando, bueno, que es el pueblo que está reclamando que no más chavismo y al final Lenín Romero está a punto de ganar la presidencia otra vez de Ecuador. Entonces, creo que eso no les conviene del todo querer politizar y elevar a un nivel también que no tiene, porque también cada democracia y cada pueblo tiene también el nivel y la madurez para seguir decidiendo cuáles serán sus gobernantes y cuál es la mejor forma en que se gobierne y en que se dirija cada nación. Claro, surgen suspicacias porque el 80 y tanto por ciento de los votos se escrutó en un tiempo más o menos prudencial y el resto que queda, que creo que es poco más del 12-14%, va a ser dentro de 2-3 días. Entonces, eso genera, por supuesto, suspicacia de que pueda haber... Yo no quisiera meterme ni Yo tampoco me meto, pero pregunto. Ni contar. No, es un asunto de los ecuatorianos. Tú sabes también muy bien las características internas de países que tienen poblaciones también rurales, lejanas, que el voto puede ser manual y no automatizado, en fin, las cosas y las particularidades que cada sistema electoral tiene. En ese caso, esos detalles y esas precisiones o las manipulaciones que quieren sacar de eso, yo me distancio de eso y respeto soberanamente lo que el pueblo ecuatoriano y sus instituciones y su democracia decida. Ahora, volviendo al plano nacional, me gustaría abordar un poco la situación de los partidos que tienen que reevaluarse o renovarse ante el Consejo Nacional Electoral, y concretamente en el caso del Partido Comunista, que tanto tú como yo conocemos muy bien, el Partido Comunista ha dicho que no va a ir al proceso de renovación por las condiciones que estableció el Consejo Nacional Electoral. Incluso ayer Pedro Euse, allí mismo sentado, decía, nosotros no vamos a poner en peligro nuestra militancia, dando a conocer los nombres de los militantes, entregando una lista con nuestros militantes, nunca lo hemos hecho, no lo queremos hacer, en fin. Pero además de eso, por las propias condiciones, el poco tiempo que se da y las condiciones en las cuales tiene que darse ese proceso. Sí, bueno, mira, ahí está un cronograma, están unas condiciones, el porcentaje que establece, se está haciendo de acuerdo a la ley de partidos políticos vigentes, eso no es un capricho ni es una imposición arbitraria, es el resultado del cumplimiento que en este caso, desde el punto de vista normativo, se establece para el funcionamiento de los partidos nacionales, Vladimir, y tú lo sabes muy bien, un partido nacional que exige, que quiere tener vida política y posibilidad y participación y derecho a ejercer también su protagonismo como partido, también debe cumplir con unos requisitos mínimos y demostrar que tiene una militancia nacional mínima, de un porcentaje mínimo. Bueno, es un tema que no debería ser de mayor preocupación, sino por el contrario de tarea, desde el punto que hay consideraciones desde el punto de vista interno en algunos partidos, de que le están poniendo, que hay señalamientos que internamente ellos han manifestado, tal. Bueno, es una discusión que también sus organizaciones y sus representantes con la mesa del CNE, bueno, tienen todo este tiempo para haber llegado a las consideraciones sobre las cuales ahora todos están participando porque reconocen que es un deber y que tienen que cumplir con eso, que no todos, porque han dejado de participar también como tarjeta muchos de los partidos hoy por hoy y han dejado, digamos, de ejercer la participación, el protagonismo que cada uno de los partidos debe tener también en los procesos electorales. Pero representaría un costo político para el chavismo, para el gobierno, el hecho de que el Partido Comunista quede cancelado como partido legal en Venezuela. No, mira, eso lo está decidiendo primero el Partido Comunista, al cual yo respeto, al cual yo estimo, al cual yo admiro también y el cual yo también le reconozco en mi vida y en mi familia. Bueno, parte también de lo que nosotros somos, en lo particular, digo yo, Víctor Clark, pero es una decisión de la organización del Partido Comunista
bueno, los criterios sobre los cuales ellos están fijando y no confiar en el Consejo Nacional Electoral por el manejo de la data, pero por supuesto que también el Consejo Nacional Electoral, también el Consejo Nacional Electoral está en el derecho de decir, yo tengo que verificar que Vladimir Villegas, cédula tal, existe y es un ciudadano venezolano, no es una persona fallecida, no es una persona usurpada, sino que por el contrario participa activamente y como un derecho político, civil, democrático que no debe llevarse ahora como que nosotros estamos llevando a un conjunto venezolano no sé, a un paredón de fusilamiento. Y si, por ejemplo, ocurriera lo que ocurrió con la lista Tascón, que se utilizaron las listas de los partidos para sí, yo recuerdo que fue Súmate quien promovió y quien tuvo esa iniciativa y que después, bueno, se convirtió en lo que se convirtió. Pero por supuesto que el Consejo Nacional Electoral no es el único proceso electoral o en este caso organizativo de cara a los partidos, sino que por el contrario bastante tiempo y bastante tradición ya tenemos en los últimos años de manifestaciones de voluntad y que ha habido garantía, fidelidad en el manejo de la data, de la información, porque al final es el Consejo Nacional Electoral. Yo no puedo dudar de los poderes, yo no puedo dudar de la autoridad y de las funciones que cada uno de los actores constitucionales, políticos, tiene. Máximo agarre y comodidad. Somos Saga, resistencia y durabilidad. Mira a los lados en este momento y seguro encontrarás a muchos venezolanos vitales. Ellos son los enfermeros, los conductores de autobús, las señoras que limpian las calles y los bomberos que cuidan y mantienen nuestra calidad de vida. Por eso, Seguros La Vitalicia levanta la voz en nombre de toda Venezuela para darles gracias por hacer su gran trabajo sin esperar protagonismo. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Víctor Clark, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra etiqueta, Víctor Clark a la Una. Ya hay unos cuantos comentarios por aquí, pero quería replantearte la pregunta que te dejé en la pausa. Y es sobre el presidente Trump. Recuerdo que el presidente Maduro había dicho que no creía que el presidente Trump llegara a ser peor que Obama. Me gustaría saber si se equivocó en su pronóstico a las primeras de cambio o no. Bueno, lo que es evidente que pareciera que estas primeras actuaciones con respecto al tema de Venezuela se ven como precipitadas o aceleradas por presiones que ya estaban, como por decirlo ahí, en el curso de las acciones que venía desde la administración Obama y que fueran más el coletazo y la ratificación de ese grupo que se dedicó como por los últimos 4 o 5 años, no solamente a un tema de hacer lobby y de promover acciones de injerencia y de intromisión, sino de sanciones y además con consecuencias más allá de lo que inicialmente ellos dicen, que son a funcionarios, que son personales, que son muy específicas. Por supuesto que las consecuencias sobre las cuales se está promoviendo el asedio, la intervención, el bloqueo, el aislamiento sobre Venezuela, impactan sobre la realidad y sobre las condiciones de todos los venezolanos que puedan verse afectadas, las situaciones normales de trabajo, de la economía venezolana, de la estabilidad, del escenario internacional. ¿Verdad? Bueno, yo no quiero fijar posición todavía de lo que creo debe ser una política exterior que se ratifique en el curso de estos días. Nosotros hemos fijado posición, nuestra Cancillería ha sido muy contundente en rechazar estas primeras acciones, de ubicarlas en su justo contexto político, diplomático, y por supuesto que nosotros apostamos, más allá de las diferencias, Vladimir, y así lo dijo el presidente y así lo hemos ratificado nosotros, a relaciones de respeto, en primer lugar, de reconocimiento de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, es lo que impera en nuestra política exterior, así lo ratificó el presidente Nicolás Maduro, pero que también nosotros, en los momentos que consideramos situaciones como la que recientemente se cometiera contra el compañero Tarek El Aissami como vicepresidente de la República, no es solamente una agresión hacia el compañero Tarek en lo político, en lo personal, en lo moral, con calumnia, con infama, con acusaciones sin ningún tipo de basamento, sino por el contrario también es un ataque a la República, al Estado,
a la nación, al gobierno bolivariano, un vicepresidente en ejercicio, en funciones, y es obvio que también esas sanciones van más allá de lo personal hacia un ataque, hacia la actuación del gobierno venezolano, y por eso nosotros, bueno, hemos fijado con contundencia las acciones que se han hecho y que se han asumido de la Cancillería venezolana. Ahora, en ese caso, fíjate, todo el pronunciamiento del Departamento de Estado, lo que ha dicho el Departamento del Tesoro también sobre el vicepresidente, ¿el PSUV estaría dispuesto a una investigación para clarificar completamente esta situación y que quede limpio el nombre del vicepresidente frente a todas estas acusaciones? Pero yo quisiera entonces que también, si el gobierno de los Estados Unidos acepta, se inicien investigaciones sobre personajes, dirigentes, senadores, sobre los cuales nosotros también podemos tener señalamientos de estar vinculados con mafia, con terrorismo, con financiamiento, con legitimación de capitales, con la responsabilidad de un grupo de senadores que protegen a un grupo de personas que se fueron solicitadas por la justicia venezolana. Por ejemplo, ¿quiénes son esos senadores? Bueno, mira, tú tienes ahí a Marco Rubio, tienes a Ted Cruz, tienes a Ross Lettinen, tienes un conjunto de senadores, bueno, que nosotros sabemos a quiénes responden y quiénes están detrás de ellos, y que lo que quieren sobre Venezuela, más allá de las diferencias políticas sobre las cuales podemos tener nosotros, como oposición, como gobierno, como chavismo, como antichavismo, creo yo que lo primero que debiéramos nosotros proteger, sin discusión alguna, Vladimir, es el principio de autodeterminación, el principio de soberanía, de los asuntos internos. Yo vi cuando en los primeros días un grupo de diputados de la oposición dijo en la asamblea que, bueno, esperaba el curso de las investigaciones porque hasta ahora nada más tenían un señalamiento, bueno, por CNN, y que a partir de CNN después dieron los resultados de las acciones que pedía Marco Rubio en el Congreso y después en la oficina del Tesoro. Bueno, y le atacaron a ese grupo de diputados de la oposición por haber dicho eso responsablemente, si no tenemos más elementos. No podemos tampoco nosotros ratificar un señalamiento que implica al vicepresidente de la República, y eso tiene consecuencias desde el punto de vista político, administrativo, legal, que nosotros no quisiéramos asumirlas cuando todavía no tenemos más elementos que eso. Es una posición responsable. ¿Qué fue lo que inmediatamente vino? El ataque hacia esos mismos voceros de algunos diputados de la oposición que lo dijeron. Lo dijo Stalin, lo dijo Marquina. Eso no salió mucho en los medios. Lo que salió fue la posición del sector más violento, más radical, que frente al fracaso de la agenda nacional, frente al fracaso de la MUD, frente al fracaso de los objetivos políticos planteados por la dirigencia opositora en su mayoría, bueno, recurrieron a la agenda internacional otra vez, a que sea Marco Rubio, CNN, ese lobby de senadores mafiosos de los Estados Unidos, el que sustituya y asuma la jefatura de la oposición venezolana. Pareciera que eso fue lo que pasó en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Ese tipo de acusaciones hace alguna mella en el apoyo al gobierno o hace alguna mella en la militancia, en los sectores sociales más cercanos al PSUV? Nosotros estamos claros que siempre hemos sido, no es ahorita nada más, así lo hicieron sobre el compañero Diosdado, así lo han hecho. Así lo hicieron contra el presidente Chávez, quererlo vincular a organizaciones terroristas, a vínculos de organizaciones extremistas, en fin, todos los ataques que le pudieron hacer al comandante Chávez. Así se lo han hecho al presidente Nicolás Maduro. Calumnia tras calumnia, falso positivo tras falso positivo que al final se desvanece. Por supuesto, nosotros estamos claros de que es capaz de ser ese enemigo. Si es capaz de engañar a su propio Congreso y al propio pueblo norteamericano en decirle que Irak tenía armas de destrucción masiva, todavía estamos esperando pruebas y ahí está devastada Irak. Si es capaz de haberle dicho al presidente en aquel momento, Gaddafi en Libia, que después de él asumir los compromisos que le exigiera la OTAN y la Comunidad Europea y los Estados Unidos, después a los días siguientes le robaron 300.000 millones de dólares a Libia, y ahí está Libia devastada, y ahí está Europa recibiendo las consecuencias de una política belicista, que es lo que al final empujó la administración Obama. ¿Qué quieren? Eso sobre América Latina, no es Venezuela. ¿Qué quieren? Eso sobre Venezuela en lo particular. ¿Creen posible que un escenario de intervención sobre Venezuela no trae consecuencias nefastas más allá de las diferencias políticas y la obligación que tenemos nosotros de apostar al diálogo, a la convivencia, al respeto, a la democracia, a las elecciones? Es eso el tema de fondo. Es muy irresponsable lo que está haciendo un sector de la derecha venezolana, específicamente Voluntad Popular. Estacionamiento y seguridad privada en un mismo sitio. Es tu oportunidad. Contáctanos al 0212-429-6823 y por www.abastocc.com. Abasto CC. Brújula Internacional estrena nueva imagen. Los que no pensaban que ganaba la fórmula de rechazar ese referéndum. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde.
Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Víctor Clark. Nuestra etiqueta, Víctor Clark a la Una, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por allí el tuitero que se llama Bolívar Divisa dejó una pregunta planteada, era con respecto a que si la MUD plantea el diálogo bajo la condición de nombrar 2 nuevos rectores de CNE y que se cambien a lo que él denomina los magistrados express, ¿ustedes estarían de acuerdo? Sí, no es así de reducible el punto del tema del diálogo. Lo primero es que tienen que estar en el diálogo, en la mesa, en la voluntad política permanente. Segundo, nadie discutía que la Asamblea Nacional tiene facultad, en este caso a través de un concurso, de todo un comité de postulaciones, todo eso. Ahora, quien decidió entrar en una situación de desacato, de omisión legislativa, con respecto al deber que tenía con respecto a estos 2 rectores que tenía que decidir y postular y después aprobar la Asamblea Nacional, fue esa misma Asamblea Nacional. Nosotros fuimos al Tribunal Supremo de Justicia cuando ya se le había vencido los lapsos y ellos aún no habían convocado a la Asamblea Nacional para dicha discusión. Y después cuando la convocaron, en última instancia no tuvieron ni quórum y pidieron la sanción de 3 diputados de la oposición. Así cerró el 2016 la oposición. De tal manera que el tema del diálogo no es un tema nada más de decir que dame para yo designar los 2 rectores y los magistrados que ellos denominan express, que lo designó una asamblea en pleno funcionamiento, en plena competencia, en plenas atribuciones. También deberían ver qué han hecho con esta asamblea, que sigue en una situación de inconstitucionalidad, de desacato, de ilegalidad, y que bueno, nosotros esperamos que en algún momento también ellos asuman las responsabilidades de entender que hay otros poderes, de entender que hay otras atribuciones y que también le garanticen un funcionamiento correcto a la Asamblea Nacional y trabajar por el país. Lamentablemente lo que se ha hecho en la Asamblea ha sido durante este tiempo, ya sabemos la poca efectividad y pertinencia de las cosas que han hecho y de productividad para el país. Igual es responsabilidad de la MUD el tema de diálogo, el tema obviamente hoy de cuando eso de la reestructuración. Yo no sé, Vladimir, si aquí en Globovisión me pudieran ayudar a Chugo quizás a que consiga empleo en otra vez en radar, ¿cómo se llama? El radar de los barrios, ¿no? Porque Capriles lo metió ahí, después él mismo se lavó las manos. Pero si BTV es el canal de todos los venezolanos, ¿por qué tú no lo ayudas a conseguir un programa en BTV? Y yo se lo dije, ¿te acuerdas que yo lo pregunté? Víctor, si BTV es el canal de todos los venezolanos, ¿por qué no que en BTV tenga su programa? Saliendo a defender el gremio. No, bueno. Pero es responsabilidad de la MUD, la inconsistencia que ha tenido con el tema del diálogo, con la manipulación, con los condicionamientos previos. Pero además una cosa que te voy a decir, el presidente Maduro dijo que Chugo le cae muy bien. Sí, bueno. Pudiera ser una buena oportunidad de mostrarlo. Caramba, mira, tengo un espacio en BTV y puedes decir lo que quieras. Quien lo dejó desempleado no fue el presidente Maduro, fue Capriles, fue la MUD, y de muy mala manera a quien hizo un esfuerzo por cumplir, por sentarse y después, bueno, dijeron que el PSUV extraña a Chugo Torrealba. No. Es una tarea de la oposición valorar en cada quien de sus dirigentes, pero como él tenía un programa Radar de los Barrios y quizás por ese perfil fue que en ese momento lo convocaron a que asumiera la MUD, bueno, no sé, pues te digo aquí a ver si lo consideran. Bueno, yo no soy quien decide esas cosas, porque yo no soy directivo del canal, pero en todo caso, como BTV es el canal de todos los venezolanos, a lo mejor se puede hablar con el presidente de la República, hasta con el ministro de Comunicación e Información, para ver si es posible que haya un programa plural y que lo dirija Chugo Torrealba. Ya de repente es interesante la propuesta. Ya tú le estás haciendo el planteamiento. Se lo hago, a ver si lo escuchan. Ahora, fíjate, Víctor, volviendo a la otra pregunta, tú me buscaste el tema y yo me metí en ese tema. No, pero en todo caso, además, yo no sé cuál es el plan que él tiene. Yo creo que él está en plan de dirigente político. En todo caso, bueno. Yo creo que, bueno, problema de cada quien. Fíjate, Víctor, te planteé con respecto al gobierno de Trump, volviendo al tema internacional, estamos temas nacionales y temas internacionales, porque forma parte de un mismo contexto, ¿no? ¿El gobierno de Trump sería capaz, en tu opinión, de ir más lejos que el gobierno de Obama con respecto a Venezuela? ¿Crees que el escenario de una intervención es altamente probable, medianamente probable o no es probable? Mira, yo creo que primero Venezuela no está sola, ¿no? En el concierto internacional, en la comunidad internacional, el derecho que también nos asiste a defender y a ejercer nuestras acciones legales, constitucionales, de defender siempre los principios fundamentales de nuestra soberanía, de nuestra independencia, y además creo que sería un grave error creer que América Latina y que Venezuela y que Sudamérica, más allá de estas correlaciones, más allá de los cambios
que en el panorama político pudieran haberse dado en los últimos 2 o 3 años. Lo que sí yo creo es que los pueblos de América Latina tienen hoy claro que Sudamérica es una zona de paz, que ninguno de nuestros países pudiera hoy sufrir de una intervención y los otros ser ajenos, ¿no? O voltear la mirada frente a un tema tan delicado sobre ese tema, ¿no? De lo que me pregunta. Creo que el reto mayor que nosotros tenemos, por supuesto, es seguir construyendo en los escenarios que nosotros tenemos de nuestra CELAC, de nuestro UNASUR, de nuestros mecanismos de integración, mecanismos de coordinación internacional, bueno, seguir protegiendo lo que ha sido un principio que ha acompañado estos años de que América Latina es una zona de paz. Y Venezuela está clara de que también tiene aliados desde el punto de vista político, internacional, que han también fijado posición en que si el derecho es intervenir, porque ellos se asumen el deber y el derecho de meterse en los asuntos internos de un país, de una democracia, bueno, se encontrarán con una muralla y se encontrarán con una posición firme de condena que les hará tener consecuencias desde el punto de vista político, diplomático, internacional, muy contraproducente para una administración que apenas comienza. ¿Tú no consideras que hay necesidad en Venezuela de una negociación política, gobierno y oposición? No tanto de negociación, es un tema de entender y de fijar no tiene por qué ser necesariamente una mala palabra, una negociación. No, pero hay acuerdos y compromisos políticos sobre principios que deben regir el funcionamiento de todos nosotros. Te voy a poner un ejemplo reciente, Vladimir. El día de ayer, por ejemplo, nuestros voceros del Bloque de la Patria y voceros diputados de la oposición en el seno de Uruguay, de Montevideo, bueno, aprobaron por unanimidad la defensa y la participación legítima y legal que debe seguir teniendo Venezuela en el Mercosur, aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo del Parlasur. El día 27 se llevará plenario, es decir, el 27 de marzo se llevará a discusión. Y lo votó Venezuela de manera unánime. También. Ahí estaba el compañero Saúl Ortega por nosotros, y estaba Luis Emilio Rendón, estaban otros voceros de diputados de la oposición. Bueno, ¿por qué? Porque más allá de las diferencias, consideramos que Venezuela tiene el derecho y lo asiste legal y legítimamente de participar en una instancia donde los argumentos que utilizaron como decisión política y no legal y no en el marco del mecanismo de integración como es Mercosur, fue una decisión de la Triple Alianza en el marco del año pasado de intervenir y de asediar a Venezuela como lo hiciera en aquel momento Paraguay, Brasil y Argentina. Ahora, cuando yo te hablo de la negociación es por lo siguiente, porque el esquema de diálogo que ha habido hasta ahora no ha funcionado. No ha funcionado y de hecho está paralizado, por mucho que esté el presidente Zapatero, que estén tratando de reactivarlo. Pero para que se dé ese proceso de diálogo nuevamente, tiene que haber nuevas bases, nuevas condiciones, algunas situaciones que no se dieron y que permitieron que se abortaran hace unos meses. A eso me refiero. ¿Hasta dónde es factible que se comience? En Calet son silenciosos, de alto nivel de rendimiento, decorativos y duraderos. Calet, innovación para la vida. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Víctor Clark, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese tema de la negociación política, yo insisto porque, bueno, quienes creemos en el diálogo, yo he creído en eso. Y prefiero que haya un buen proceso de diálogo a una mala salida en Venezuela por la vía de la violencia. Quizás no son los dos extremos que hay, a lo mejor no es esa, no es el desideratum que tenemos, pero son dos opciones en las cuales pudiéramos basarnos para hablar de este tema, Víctor. Y por ejemplo, si está aquí Rodríguez Zapatero y están hablando de retomar ese proceso de diálogo, para que haya diálogo tiene que haber dos interlocutores. No puede ser un diálogo a la medida de uno de los interlocutores. Claro, quienes decidieron también retirarse momentáneamente, circunstancialmente, como lo hayan definido, fue la oposición. Pero hay que ver por qué se retiraron, ¿no? Hay que ver por qué se retiraron. Y el tema es, bueno, tener compromisos sobre unos acuerdos
y saber que, bueno, que el diálogo requiere obviamente un esfuerzo mayor, superior, donde algunas veces quizás no todo lo que yo implique o yo plantee o yo exija se dé, pero también es fundamental garantizar la paz del país, ¿no? La convivencia, la coexistencia pacífica, el reconocimiento, la tolerancia como un principio Para eso es importante, por ejemplo, llegar al tema electoral, que haya elecciones regionales, por ejemplo, este año. Siempre. Pues yo escuché a la rectora Tania D'Amelio decir que probablemente no habría elecciones, que no era seguro que hubiera elecciones regionales este año. A mí me preocupó en lo personal. Digo, bueno, caramba, pero si esa es una solución, una manera que la gente se exprese. Esperaremos cuando el Consejo Nacional Electoral formalmente diga, con respecto al cronograma electoral. Se había dicho que iba a ser este año, primer semestre, para este año, después... bueno, nosotros estamos prestos y preparados. No es una decisión de nosotros o del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, siempre nosotros estaremos preparados para las jornadas electorales en las condiciones, en las circunstancias que nos toquen, en las condiciones que lo establezca el Consejo Nacional Electoral. Lo hemos reconocido. La decisión de lo que tú me preguntabas de que por qué no reconocemos a la asamblea, al pueblo que eligió esa asamblea. Nosotros en enero, el 5 de enero, fuimos nosotros a sentarnos allá por un deber que también y mandato de nuestro pueblo, como quedamos electos diputados, y reconocer la mayoría que había quedado. El primero que lo hizo fue el presidente, a los minutos después de haber dado. Pero ahorita casi no están asistiendo. Sí, bueno, porque nosotros le dijimos en enero que hasta que esta asamblea en verdad no rectificara y nos dijera la última vez de la sesión que nosotros fuimos, nos dijeron, Víctor, vamos a evaluar el retiro de los ciudadanos de Amazonas de la plenaria, de la sesión, pero ese día vamos también a aprobar el abandono de cargo del presidente. Entonces, bueno, es como que muy complejo. Y así han llevado en esos términos a la negociación y a la mesa de diálogo. Pero ¿no? a cambio de que se retiren los diputados y se elimine la declaratoria de abandono de cargo, ¿qué concesión haría? Había una sentencia que se le dijo que no continuaran con un juicio político inconstitucional, que no existía, que no tenían facultad ellos de decir que el presidente estaba en una situación de abandono de cargo, y hicieron que caso Ahora, pero omiso, para que se destranque eso, Víctor, poniéndose uno desde fuera, pues yo no soy ni del PSU ni del AMU. Vamos a decir como Nelson Moreno, que me dijo que yo era el mejor vocero del AMU. Pero bueno, poniéndome fuera de eso, como estoy, para que las cosas se puedan encaminar, tiene que destrancarse el juego, y para que se destranque, los dos tienen que hacer concesiones. ¿Qué concesión estaría dispuesto a hacer el PSU? Ninguna. ¿O alguna concreta? Nuestro sector, que no es solamente el PSU, sino la oposición del polo patriótico, de la revolución, del gobierno bolivariano, tiene también unos voceros y tiene también claro las condiciones sobre las cuales también internamente, porque eso es otra cosa, para que también haya acuerdo, trabajo, avance, debe haber también respeto y reconocimiento, y no decir como un día salieron, me estoy enterando por televisión que cada uno de los voceros de sus organizaciones estaban ese día sentándose en la mesa, y respetan a esos mismos compañeros, y respetan a la comunidad internacional con la cual permanentemente están hablando, y respetan a un pueblo que también apostó el año 2016 a no ir por los escenarios de violencia, de calle, de guarimba, sino que quiere en paz y en estabilidad y en tranquilidad que se le resuelvan los problemas fundamentales, los problemas esenciales desde el punto de vista de la cotidianidad, el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de garantizar, bueno, la atención integral a nuestro pueblo. Creo que son los temas fundamentales que ratifica el pueblo de Venezuela, y que también el gobierno tiene la tarea de seguir avanzando y de seguir trabajando en medio de una oposición que tiene profundas contradicciones, pero se presta y no lograr resolver pero eso. Fíjate que se presta suspicacia inevitable cuando, por ejemplo, voceros del gobierno y del PSU dicen, no, para nosotros no es prioridad las elecciones, y el CNE decide que primero tiene que darse la legalización de los partidos ante un proceso electoral. O sea, se privilegia un tema partidista de organizaciones políticas por encima del derecho del ciudadano a elegir unos gobernadores que ya están vencidos. No, lo que no es prioridad de nosotros es la agenda de la oposición. La agenda de la oposición tiene que resolverla a ella, qué le da prioridad, en qué pone el principal acento. La elección no es una agenda de la oposición, es una agenda constitucional. Está bien, y no se discute. Y cuando el Consejo Nacional Electoral convoque, ahí estaremos preparados para ella. Ahora, la tarea también del Partido Socialista y de las fuerzas populares, revolucionarias, de acompañar a la tarea de gobierno del presidente Nicolás Maduro y de los niveles de gobierno donde nosotros tenemos responsabilidad, porque todos los días también hay demandas, necesidades y situaciones sobre las cuales tenemos que seguir respondiendo. Por supuesto que cuando se determine y cuando se convoque, ahí estaremos, y con eso no se ha querido manipular. Quienes fueron cambiando mes a mes de la agenda y de la prioridad desde el punto de vista de la agenda electoral posible que el 2016 tenía, era la oposición. Quien dijo en enero del 2016 que había que ir a referéndum revocatorio fue un solo vocero, y después en marzo, abril
fue que le hicieron caso O sea, y activaron una primera. Esos son temas y problemas que la oposición tiene que seguir resolviendo en qué prioriza. En el sector más radical que no apuesta ni a diálogo ni a elecciones, sino a derrocar al presidente Nicolás Maduro, pedir la intervención en el Congreso norteamericano. ¿Es esa la vocería que hoy impera en el seno de la oposición venezolana? Bueno, es una tarea de ellos. Nosotros, si la oposición... nosotros apostamos a posiciones también nacionalistas, dignas, demócratas, que sé que hay en el seno de la oposición, pero que deben controlar las posiciones más violentas y más fascistas. O sea que si la oposición no pide elecciones en el 2018, a comienzo del 2018, elecciones presidenciales, no habría que hacerlo. Eso lo está diciendo, te pregunto. Eso lo está porque como han tú, dicho Vladimir, que la oposición no pidió elecciones regionales. Los laxos constitucionales son los laxos constitucionales y el Consejo Nacional Electoral tiene también la facultad y las condiciones en función del cronograma y de la planificación electoral que corresponde. Bueno, están vencidas las elecciones, en cada una de las jornadas. Están vencidos cada una de las jornadas. Están vencidos los gobernadores. Y el Consejo Nacional Electoral, finalizando el año, también anunció, bueno, un cronograma que tiene que ratificarlo. Cuando el Consejo Nacional Electoral ratifique lo que tenga que ratificar, nosotros estamos preparados, bueno, para lo que convoque el Consejo Nacional Electoral. ¿El PSUV exige, sí o no, elecciones regionales este año? No, es un tema que lo define el Consejo Nacional Electoral y nosotros vamos a las elecciones cuando el Consejo Nacional Electoral lo diga, Vladimir. Vamos a leer algunos mensajes aquí en el Twitter. Por aquí, por ejemplo, el gobierno que propone elecciones sin argumento claro ni responsable es un gobierno dictador, dice Leonel Garra. Dice por aquí, ¿no? Que yo sepa, el presidente en ejercicio es producto de una elección directa. Que yo sepa, los diputados que de un lado y de otro tenemos el deber de seguir siendo diputados. Importamos los productos que Sura requiera, administramos su inventario. Llámenos para una cotización al 0212-452-0500. Síganos en Instagram, @cómpralotodo24. Somos cómpralotodo24.com. En Globovisión estamos renovándonos para ti. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Víctor Clark, quien es del Estado Falcón también, ¿no? Víctor, por ahí Douglas Pérez enviaba un tuit preguntando que de acuerdo a tu análisis de la situación, aquí está, es decir, lo que tú ves a diario, ¿cómo estamos los venezolanos? ¿Bien, regular o menos regular? Pregunta Douglas Pérez. Sí, es una situación difícil. Hemos atravesado estos 2, 3 años donde obviamente la calidad de vida del pueblo de Venezuela se ha visto afectada, mermada por distintas situaciones, internas, externas, guerra económica, dificultades, limitación también y pérdida abrupta del ingreso de la nación. Todo eso, por supuesto, ha impactado en las condiciones, en la calidad de vida del pueblo de Venezuela, que no distingue. O sea, quienes hoy atraviesan dificultad en el tema del acceso a un medicamento o al tema del abastecimiento no tienen ningún tipo de color político y nosotros en eso somos responsables de la situación de emergencia, de la situación de dificultad que ha atravesado el pueblo de Venezuela y sabemos, por supuesto, y acompañamos y también padecemos la situación como la padece cualquier familia, cualquier venezolano o venezolana, pero también apostamos a que en el optimismo, en la confianza del mismo pueblo de Venezuela, en su capacidad productiva de su trabajo, en su sector productivo, también privado, en los estudiantes, en los profesionales, está también en gran medida la capacidad de respuesta y de recuperación que debemos nosotros construir sobre Venezuela, que sigue teniendo las condiciones más envidiables, creo yo, de América Latina, desde el punto de vista de su riqueza, desde el punto de vista de su ubicación, de su potencial, de su relacionamiento, y que bueno, siempre está ahí eso presente para en el corto plazo ir saliendo de los años obviamente de recesión y de dificultades que han afectado al pueblo de Venezuela. ¿Tenemos otro tuit por ahí? Todavía no lo tenemos. Ok. Bueno, pero las elecciones eran en diciembre y no se habían legalizado los partidos. Hagan las votaciones, por favor, dice Johnny Fermín Guille. Sí, bueno, ya hemos discutido bastante del tema, Vladimir. Esperamos nosotros que primero también se cumpla, bueno, con lo que ha convocado el Consejo Nacional Electoral y también en la misma medida que el Consejo Nacional Electoral avance en el cronograma electoral, nosotros también estaremos preparados para ello. Jesús Calle, pregúntale a Víctor Clark por qué nunca habla del estado que lo eligió Falcón. No sirven las carreteras, la luz se va cada vez. No, como no voy a hablar de mi estado, si yo me debo a mi estado, fui electo por el estado Falcón
y por supuesto estoy consciente de las situaciones internas que puede estar atravesando el Estado, de algunas limitaciones que, como te comentaba, desde el punto de vista de servicios, el tema de agua ha golpeado duramente las condiciones diarias del pueblo falconiano y es un reto que tenemos en el corto plazo. El presidente recientemente ahorita ha aprobado un plan especial también de buscar nuevas fuentes de agua y con la traída de plantas desalinizadoras y otras alternativas que desde el punto de vista de otros países que encontraron también en situaciones como la del estado Falcón por ser zona desértica, que no llovió los últimos 4 años, bueno, nosotros encontrar de manera más estable fuentes alternas y el presidente aprobó un plan nacional y en este caso van las primeras 20 plantas desalinizadoras que apuntan a resolver definitivamente también de manera más estable y de manera más equilibrada también la gestión del agua como uno de los temas más fundamentales. Alexander, pregúntale al diputado qué pasa con Sencoex oficial, que no le responde la cantidad de gente que está en la sede principal. Sí, nos llevaremos el planteamiento, la solicitud, pues, y en este caso la haremos llegar al Sencoe para ver qué pasa. ¿Te ha pasado por la mente la posibilidad de ser gobernador de Falcón o no estás en esa agenda en este momento? Mira, yo estoy siempre... ¿O prefieres que repita la actual gobernadora? Yo siempre estoy en la tarea que me ponga la revolución, que me ponga mi partido, que me ponga las circunstancias de trabajo, de ser útil. Yo soy diputado porque así me puso y me postuló el Gran Polo, mi partido, la revolución, y siempre estaré al frente también de lo que creo es mi deber, más allá de que si soy diputado, si pueda ser o no candidato de cualquier cargo, es ser útil donde esté y por supuesto yo a Falcón le debo gran parte de lo que soy, la amo, la conozco profundamente, me duelen las situaciones difíciles que pudiera estar atravesando, pero también me siento orgulloso de las cosas que sé que Falcón poco a poco ha construido. Yo vengo de un pueblo pescador, yo crecí en una orilla de playa, sé el esfuerzo de lo que hace un pescador todos los días, conozco la paraguaná también campestre, campesina, que le cantaba Ali Primera, que recientemente hicimos la marcha de los claveles, conozco la situación de los trabajadores petroleros del CRP, conozco las situaciones desde el punto de vista turístico, de que puede estar afectando la mayor prestación de actividad turística, pero también se están haciendo trabajos con el Ministerio de Turismo para acelerar algunos proyectos vitrinas, tanto en el eje de la costa como en el eje de Paraguaná, de Adícora, y bueno, esperamos seguir sumando, ayudándonos, ¿no? Yo soy diputado, pero también encuentro mi papel de ser vocero, de ser coordinador de proyectos, de iniciativas que ayuden al nivel municipal, al nivel regional. Acá Bello dice lo siguiente, Ángel Cabello, pregúntale qué opina sobre el Pran Wilmito tomando vacaciones en Playa Parguito y que fue herido, que me explique. Mira, yo no quisiera ni dedicar ni un comentario ni un tiempo a personas que yo no puedo ponerlas en el tapete como referencia, sobre todo para la juventud. Yo entiendo que hay una situación dramática a nivel de los valores, a nivel de nuestros barrios, de nuestros muchachos, de qué modelo seguir. Y yo estoy decidido a no hablar ni de ningún líder negativo ni de ningún plan en Venezuela. Yo apuesto a seguir hablando. Lo que hay que investigar es por qué ese señor estaba en una playa. Eso sí es lo que hay que investigar. Sí, claro, por supuesto. Si eso fuera así. ¿Quién es el responsable de permitir eso? Si eso fuera así, no tengo los elementos como para saber si en verdad lo que ha salido en los medios, claro, que fue herido en una playa. No todo lo que sale en los medios es realidad o es verdad, con el respeto de la labor de los medios, de la comunicación y sobre todo las redes. Pero el debate de fondo es a quien apostamos nosotros a levantar y a construir en la Venezuela actual y en la juventud sobre todo cuáles son sus modelos y sus ejemplos a seguir. A mí me gustaría seguir hablando de Miguel Cabrera, de Dudamel, me gustaría hablar de jóvenes científicos venezolanos. Eso es correcto. Me gustaría seguir hablando de profesionales venezolanos, de jóvenes del barrio que tienen 2, 3 hijos y han logrado hacer familia, culminar una profesión dignamente. Creo que ese ejemplo tenemos que seguirlo levantando. Más allá del otro debate, más allá de las discusiones, de los insultos, hay un tema de valores y de principios que también está ahí sobre el tema de la criminalidad, de la violencia indetenible. Son patrones. Lo que pasa es que la impunidad es un problema que tenemos. Que más allá de un tema de necesidad o no, los patrones de violencia y de criminalidad, cuando uno ve los tipos de actos delictivos que cometen, son por una pérdida de valores, por un tema de ausencia de educativa, ciudadana. Es el reflejo de lo que uno ve y de lo que uno está encontrando con la hazaña, con la cual en muchos de nuestros sectores populares, en el día a día, el tema de la violencia se apodera algunas veces de la dinámica en nuestro país, en nuestra cotidianidad. Por eso también el esfuerzo de la misión A Toda Vida, de los cuadrantes de paz y de un esfuerzo mayor que debemos sumar todos los actores que hacen vida en el país, los medios, la comunidad, la escuela, las universidades.
Ya terminando, Juan López te dice por aquí, Vladimir, me dice, hoy tienes un gallo sambo, pico negro, pata negra, no juega con la espuela, pica y barajea, hijo de Chávez. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Siempre creo en la palabra, Vladimir, siempre creo en las ideas, en el respeto, también que debemos tener en las diferencias de ideas, creo en la altura, más allá de las diferencias que podamos tener, en reconocer, bueno, que más allá de que si uno habla o no bien, es un tema de cómo nosotros vemos a Venezuela en el siglo XXI, el papel de esta juventud, de esta generación, que tiene que también jugar lo suyo. Y yo he asumido esa responsabilidad, como quien dice, desde muy chamo, desde muy carajito, como decimos en mi pueblo, no la evado, la asumo, me ha tocado los momentos más difíciles, las circunstancias más adversas, y así he ido a la Asamblea Nacional a ser vocero, diputado, y tú me has visto hablando con coherencia, con lo que creo, en mis principios, en mi verdad, en lo que yo asumo responsablemente, y creo que eso también le hace falta al país en muchos de los actores y en muchas de las vocerías que requiere seguir avanzando y construyendo un país mejor todos los días. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, hermano. Y saludo a toda la gente.